En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con nuestras meditaciones tomadas del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hoy vamos a meditar el apéndice sexto, que tiene como título La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad sobre la tierra, Reina de las familias, Reina de los milagros, vínculo matrimonial entre el fiat divino y la criatura. Las bodas de Caná. El alma a su Madre Celestial. Madre Santa, estoy aquí junto a ti y junto al dulce Jesús para asistir a un nuevo matrimonio, para ver los prodigios, comprender el altísimo misterio y ver hasta dónde llega tu amor materno por mí y por todos. Ah, Madre mía, tómame de la mano y ponme sobre tu regazo materno. Revísteme de tu amor, purifica mi inteligencia y dime por qué quisieron tú y Jesús asistir a este matrimonio. Como siempre, Luisa inicia acercándose una vez más, una y otra vez, a la Santísima Virgen, a Jesús. Siempre volviendo, permaneciendo, sintiendo, como lo ha venido diciendo, esa irresistible necesidad. Y vuelvo a decir, ¿hasta dónde sentimos nosotros verdaderamente una necesidad irresistible? ¿Qué debemos hacer para llegar a sentir esa necesidad irresistible? Y para proteger lo que ya vamos sintiendo acerca de esa necesidad, pues sí, son muchos los que en algún momento han sentido ese deseo, esa necesidad, pero empiezan a descuidarlo hasta que ya no lo necesitan y empiezan a buscar
otras cosas. ¿Hasta dónde nos damos cuenta de lo que Dios está poniendo en nuestras manos? Lo más sublime. ¿Qué tanto estamos conscientes de que tenemos delante de nosotros lo más sublime? ¿Qué tanto nos damos cuenta y creemos firmemente que esto es lo más sublime, el reino de la divina voluntad? Que todo lo demás no han sido sino pasos medios para llegar a este punto. Y hoy Dios lo está poniendo en nuestras manos. ¿Y cuántos son los que solamente pasan? Y podemos decir, como el pueblo de Israel, prefieren quedarse en el desierto que no entrar en la tierra prometida, en el reino de Dios, que es lo que Jesús nos ha prometido. Para ir comprendiendo, ir viendo cada vez con mayor claridad los prodigios, comprender el altísimo misterio y cada uno de los misterios del reino de la divina voluntad. Hoy nos detendremos en el misterio de las bodas de Caná, pero esto mismo es para cada uno de los misterios, comprenderlos en toda su profundidad, en su esencia misma. Y siempre tomados de la mano de la Virgen, para poder comprender la palabra y vivirla. Lección de la Reina del Cielo. Queridísima hija mía, mi corazón está lleno de amor y sentía la necesidad de decirte por qué quise asistir junto con mi Hijo Jesús a este matrimonio, es decir, a las bodas de Caná. ¿Crees tú que fue por ir a una ceremonia cualquiera? No, hija mía, hay profundos misterios en él. Préstame atención y te diré cosas nuevas. Te diré cómo mi amor de madre hizo alarde de manera increíble, y el amor de mi Hijo dio varios signos de paternidad y de realeza por las criaturas. Debemos tomar en cuenta una cosa. Es justo con las bodas de Caná que empieza Jesús prácticamente su vida pública. Empieza a hacer signos. Y es justo en un matrimonio. También porque fue un matrimonio el primero que se alejó de Dios. Fue un matrimonio, Adán y Eva, que se alejaron de Dios. Y por eso también, por ahí, debía empezar todo. Esto es algo muy importante que debemos comprender. Ahora dice, hay profundos misterios en cada uno de los misterios de nuestra santa religión. Hay tantas cosas que debemos aprender. Y así como dice, ¿crees tú que fue por ir a una ceremonia cualquiera? Creemos que cada una de las cosas que vivió Jesús fueron solo por casualidad.
todo fue diseñado por Dios perfectamente para que quien quiera pueda ir entrando en esas moradas eternas ya desde aquí en la tierra. Y ahora escúchame. Mi hijo había regresado del desierto y se estaba preparando a la vida pública, pero quiso primero asistir a este matrimonio y por eso permitió que fuera invitado. Fuimos no para festejar, sino para obrar grandes cosas en favor de las generaciones humanas. Todo el obrar de Dios es siempre ese. Para obrar grandes cosas en favor de todas las generaciones, de todos los hombres. Todos. Mi hijo tomaba su puesto de padre y rey de las familias, y yo tomaba mi puesto de madre y reina. Con nuestra presencia renovamos la santidad, la belleza, el orden del matrimonio formado por Dios en el Edén, es decir, el de Adán y Eva, casados por el Ser Supremo para poblar la tierra y para multiplicar y hacer crecer a las futuras generaciones. El matrimonio es la sustancia en donde surge la vida de las generaciones. Se le puede llamar el tronco del cual sale la población de la tierra. Los sacerdotes, los religiosos, son las ramas. Si no fuera por el tronco, ni siquiera las ramas podrían existir. Así que, con el pecado, Adán y Eva, apartándose de la divina voluntad, hicieron que se perdiera la santidad, la belleza, el orden de la familia. Y yo, tu madre, la nueva Eva inocente, junto con mi hijo, fuimos para reordenar lo que Dios hizo en el Edén, y me constituí reina de las familias, e impetraba la gracia de que el fiat divino reinara en ellas, para tener familias que me pertenecieran, y así yo pudiera tener el puesto de reina en medio de ellas. Verdaderamente significativo este momento de las bodas de Caná. No se puede pasar por alto, no se puede ignorar. Hoy se quiere desestimar, mitificar aquello que sucedió en el principio, Adán y Eva. Y esta es una obra del demonio, bien planeada para los ingenuos, los necios, quienes creen con tanta facilidad cualquier engaño con tal de alejarse de Dios. No podemos llegar a ver el daño tan grande, la deformidad en la que el hombre ha caído y que cada vez es mayor, pues cada vez más se aleja de Dios. Debemos tener muy claro todo
lo que sucedió al inicio. Con mucha sencillez, no hay que darle mucha vuelta. Dios omnipotente creó al hombre. Y porque Dios es perfecto y ama a sus hijos, Dios hizo al hombre perfecto, santo, inmaculado. Pero fue el hombre que quiso alejarse, apartarse de Dios. Y ese episodio del antes y después del pecado original es fundamental, porque negándolo quieren decir, y ya lo están diciendo, que el pecado es un invento del hombre, que la ley moral es un invento del hombre, que el matrimonio es un invento del hombre, que todo es un invento del hombre y por lo tanto el hombre puede seguir inventando y lo que sea que invente está bien. No, señores. Hay que tener mucho cuidado con los razonamientos que a veces son muy ingeniosos para engañar a todos. La mayoría se dejan engañar con facilidad. Basta que cualquiera dice, no, Adán y Eva no existieron y ya les creen y ya. Pero otros necesitan que se les explique y se les empieza a explicar una cantidad de cosas, naturalmente sin hablar de Dios. Y poco a poco van cayendo. Pero el punto entonces volvemos es que es interesantísimo y es bellísimo, no sé cómo decirlo. El hecho de que todo empieza con las bodas de Caná. Digámoslo de manera pública, porque ya el nuevo Adán y la nueva Eva ya estaban entre nosotros, Jesús mismo y la Santísima Virgen. La Santísima Virgen María tuvo un hijo, nada menos que con el Padre Celestial. Otro punto que también intentan negar tantos, pero no nos vamos a detener en este momento ahí. Fue decidido por Dios y creado, inventado por Dios el matrimonio, y que de la unión, o como dice aquí, de este tronco, debiera salir las generaciones humanas. Tener esta conciencia también nos debiera llevar a comprender que, sea como sea, todos somos hermanos, porque todos venimos de Adán y Eva. Todos. Ojalá y tomáramos más conciencia de nuestra filiación divina y que verdaderamente somos más hermanos que con nuestros hermanos de sangre. Por eso añade entonces la Virgen, con el pecado, Adán y Eva, apartándose de la divina voluntad, apartándose de Dios, hicieron que se perdiera la santidad, la belleza. Porque perdieron a Dios, perdiendo a Dios, pierden la santidad, pierden la belleza, pierden el orden, pierden la paz, pierden todo lo que es Dios. Y en la medida en que se aleja uno más, pues más y más se pierde todo eso. Es el desorden total, el egoísmo total.
la soberbia total, el orgullo. E interviniendo Jesús y la Virgen María en este matrimonio, así como ellos hacen todo por todos y para todos, bendiciendo este matrimonio, bendecían todos los matrimonios, si estos se mantenían unidos a Dios. La bendición en el matrimonio es Dios quien la da, y se recibe la bendición y toda gracia que esto conlleva en la medida en que nosotros nos mantenemos unidos a Dios. La unión misma entre el hombre y la mujer depende de la unión entre el hombre y Dios, la mujer y Dios. A mayor unión con Dios, mayor unión habrá entre el hombre y la mujer y su descendencia, gozando de una serie de gracias, todas ellas divinas, que llevan al reino de Dios sobre la tierra. Continúa Luisa y dice: pero esto no es todo, hija mía. Nuestro amor ardía y queríamos darles a conocer a todos cuánto los amábamos y darles la más sublime de las lecciones. Miren qué interesante, la más sublime de las lecciones. Y he aquí cómo, en el momento principal del banquete, faltó el vino. Mi corazón de madre se sintió consumar de amor y quiso prestar ayuda, y sabiendo que mi hijo todo lo podía, con voz suplicante, pero con la certeza de que me habría escuchado, le dije: hijo mío, los esposos ya no tienen vino. Y él me respondió: no ha llegado mi hora de hacer milagros. Jesús bien que entendió. Y yo, sabiendo con certeza que no le habría negado a su madre nada de lo que le pedía, les dije a los que servían: haced lo que mi hijo os diga, y obtendréis lo que queráis, es más, tendréis de sobra y con abundancia. De verdad que esta es la lección más sublime. Esto que dice la Virgen aquí son prácticamente las únicas palabras que conocemos de parte de la Virgen dirigidas directamente al hombre, a cada uno de nosotros. Haced lo que Él os diga. Por eso lo dice la más sublime de las lecciones, porque con eso lo dijo todo, no tenía que decir más nada. Fíjense que la Virgen no es que se acerca a Jesús y le dice: mira, hijo, tengo que explicarte algo, no sea que no vayas a entender, ¿no? Tú sabes que estamos en una boda y bueno, la gente pues está comiendo, bailando, bebiendo, ¿verdad? Así que piensa, y se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer, no? Así que tienes que hacer un milagro aquí, ¿no? Vamos a ver cómo, explícame qué quieres que se haga. Pero no, simplemente va y le dice: hijo, ya no hay vino. Y Jesús le dice: no ha llegado mi hora. Y en verdad no había llegado su hora. Sin embargo, es
la Santísima Virgen María la que hace que llegue la hora. Algunos dirían que la hora se adelantó, pero no, simplemente en el instante en que Jesús le dice no ha llegado la hora, no había llegado, porque el hombre no estaba dispuesto, no estaba listo. Esto también nos habla de por qué la hora de la redención llegó en el momento que llegó y no fue antes. No falta quien llega a decir que Dios es malo porque se tardó tantos miles de años para enviar al Redentor. ¿Por qué no lo hizo en tiempos, por ejemplo, de Moisés? O antes, en tiempos de Noé. ¿Por qué en ese momento? Si nosotros tenemos la costumbre, como tantos, de siempre cuestionar a Dios y de pedirle explicaciones para que Dios se justifique, pues estamos perdidos. Debemos siempre partir, lo he dicho cientos de veces, debemos siempre partir de que Dios no se equivoca y lo que sea que Dios hace, en el momento en que lo hace, lo que sea que haga, está bien. De manera que su hora llegó en el momento que Dios mismo decide que ha llegado la hora. También los santos padres hablan de que esa hora llegó en el momento en que encontró Dios al hombre dispuesto. Primero a la Santísima Virgen María encontró en la Virgen a una criatura dispuesta a decirle que sí siempre a Dios. Y cuando vio esto Dios, se lo dice Jesús a Luisa, recorrió todas las generaciones para buscar a una criatura que jamás le fuera a negar nada. Y encontró a la Virgen. Así también le añade que igual siguió buscando por todas las generaciones para encontrar a otra, por medio de quien nos daría su reino. Y encontró a Luisa. ¿Por qué no fue con San Francisco? ¿Por qué no fue antes? Porque así Dios lo hizo y así está bien. Pero también podemos entender que la humanidad no estaba preparada, no estaba dispuesta. Pensemos en aquel tiempo de Moisés, aquellos hombres llegaron a ver unos milagros, pero verdaderamente demasiado grandes en Egipto, demasiado potentes, y aún así no pasó ni 40 días que ya estaban adorando a otro Dios. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí por las tablas de la ley y se tardaba, ya estos hombres estaban ahí buscando otro Dios porque Dios se tardó. La desesperación, no querer esperar la hora de Dios, lo que nos debe llevar también a nosotros a aprender a esperar, a tener paciencia. Y no es que yo tengo que tener paciencia con Dios, sino más bien con uno mismo, porque nuestra voluntad quiere vencernos, quiere obligarnos a buscar en otro lugar, a buscar otras soluciones, mientras la única solución es siempre Dios. Nos da entonces la Virgen la más grande de las lecciones: haced lo que mi Hijo os diga. Y añade aquí: y obtendréis lo que queráis. Es más, tendréis de sobra y con abundancia.
Si nosotros hacemos lo que Jesús dice, es porque eso es lo que vamos a querer. Porque si uno no quiere, en verdad, querer hacer lo que Dios quiere, si uno lo hace forzadamente, si se hace hasta incluso con rebeldía, es que queremos otra cosa. Pero cuando queremos en verdad lo que Dios quiere, porque ya estamos comprendiendo que lo que sea que Él quiere está bien, y es bueno, y es maravilloso porque es Dios mismo quien lo quiere, entonces, como dice, obtendremos lo que queramos. Porque es que ya no queremos sino lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es el reino de Dios, es la felicidad de todos, es la salvación de todos. Y dice, tendremos de sobra y con abundancia, como en aquel lugar del Evangelio que dice Jesús, al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará. Nos dice, al que tiene se le dará y le sobrará. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le va a quitar. Continuó la Virgen diciendo, hija mía, en estas pocas palabras yo les daba a las criaturas la más útil, la más necesaria y sublime lección. Hijos míos, ¿queréis ser santos? Haced la voluntad de mi Hijo. No os separéis de lo que os dice mi Hijo, y podréis tener en vuestro poder su semejanza y santidad. ¿Queréis que cesen todos vuestros males? Haced lo que os dice mi Hijo. ¿Queréis cualquier gracia, por difícil que sea? Haced lo que os dice y lo que quiere mi Hijo. ¿Queréis también las cosas necesarias para vivir? Haced lo que os dice mi Hijo. Porque en sus palabras, en lo que os dice y quiere, tiene encerrada una potencia tal, que cuando habla, su palabra encierra lo que habéis pedido, y hace surgir en vuestras almas las gracias que queréis. Esa es la primera actitud que siempre se debe tener, querer hacer lo que Jesús dice. Entonces ya empieza, por ese querer, empieza a abrirse en nosotros un espíritu de atención. Y ese espíritu también de discípulo, de seguir a Jesús, para escucharle y comprenderle para poder hacer lo que Él nos dice. El primer paso es ese. Podemos decir, escuchar a la Virgen que nos dice, haced lo que Él os diga. Hacer lo que Él nos dice significa, primero, escuchar, repito, escuchar lo que Él dice. Luego, entender qué es lo que nos está diciendo. Y luego ponerlo en práctica. Ponerlo por obra. Y el resto ya sucederá. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel episodio? Aquellos sirvientes obedecieron, seguramente no entendieron y llenaron aquellas tinajas con agua. Y Jesús no es que tuvo que hacer o decir una fórmula mágica de no, simplemente
en el momento y por el hecho de que hicieron lo que Él les hizo, ya quedó esa agua transformada en vino, y les dice, fíjense lo que les dice, llévenle al maestro de ceremonias, primero al que manda, al que estaba organizándolo todo, le llevan el vino y queda sorprendido. Pero este vino es mucho mejor, y entonces es que le dice a aquellos comensales, le dice, pero hombre, siempre se sirve primero el vino bueno, y ya cuando la gente está como bebida, pues ya le sirves cualquier vino y ya no se van a dar cuenta. Jesús no hace así. El vino que el mundo nos da y el modo en que actúa el mundo es ese. Primero nos ofrece cosas buenas y ya luego que estamos prácticamente adictos a cualquier cosa, nos da basura. Nos hace ver las cosas resplandecientes hasta el punto que existe aquel dicho del mundo que dice, no todo lo que brilla es oro. Como para que, hombre, pon atención, ten cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Porque la gente, la mayoría, ante cualquier cosa que brilla, cree que es oro y se va de cabeza por aquel oro que no es oro. Se deja llevar por las apariencias, por una primera impresión, y no es capaz de detenerse a meditar. Jesucristo nos da siempre el mejor vino. Dios siempre, siempre nos va a dar lo mejor. Pero fíjense bien, para recibir lo mejor hay que hacer lo que Él dice. De lo contrario vamos a vivir de la nada, de fantasías, que terminan todas en verdaderamente, no, ojalá y terminaran solamente en la nada, sino que terminan perdiéndonos. Dice la Virgen, ¿cuántos hay que se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos, desdichados, miserables, y sin embargo oran y oran? Pero como no hacen lo que les dice mi hijo, nada obtienen. El cielo parece que está cerrado para ellos. Ahí es donde quieren muchas veces manipular a Dios. Es que a mí Dios no me ama. Porque no ven ningún cambio, no. Siguen viviendo una vida llena de miseria, llena de desesperación, traumas, depresión, etcétera. Pero no quieren doblegarse, no quieren hacer lo que Jesús dice. Y por eso oran y oran, y hay gente que va a misa y no, y comulga, y hasta que se confiesa probablemente. Seguramente muchas veces una mala confesión, porque para que una confesión valga no es suficiente ir y decir tus pecados, sino tiene que haber un propósito de enmienda muy serio. Un rechazo absoluto al pecado.
y no como muchas veces se hace. Ay, Padre, pues sí, lo de siempre, y usted sabe, no, uno es débil y... No, Señor, es un odio al pecado que debe haber, un rechazo total. Y repito, se ora y que el rosario y mil cosas, y no cambia el mundo, ni la propia vida, ni todo lo demás, porque no queremos hacer lo que Jesús dice. Por eso dice, el cielo parece cerrado para ellos. Y hoy en este tiempo más que nunca pareciera que el cielo está cerrado. Pero es que Dios no encuentra dónde depositar sus gracias. No hay quien quiera recibirlas, porque para recibirlas hay que hacer lo que Él dice. Este es un dolor para tu madre, porque veo que mientras oran, se alejan de la fuente en la que residen todos los bienes, es decir, de la voluntad de mi Hijo. Mientras oran, se alejan de la fuente. Hombre, es querer tomar agua y alejarte del agua. Ahora bien, los sirvientes hicieron precisamente lo que mi Hijo les dice, es decir, llenad las jarras de agua y llevadlas a la mesa. Mi querido Hijo Jesús bendijo aquella agua y se convirtió en vino exquisito. Oh, bienaventurado 1000 y 1000 veces quien hace lo que Él dice y quiere. Bienaventurado 1000 y 1000 veces quien hace lo que Él dice y quiere. De este modo, mi Hijo me dio el honor más grande y me constituyó reina de los milagros. Por eso quiso hacer su primer milagro unido a mí y a mi oración. Él me amaba demasiado, tanto que quiso darme el primer puesto de reina también en los milagros y con los hechos. Él me amaba demasiado, tanto que quiso darme el primer puesto de reina también en los milagros y con los hechos, no con palabras, decía: si queréis gracias, milagros, venid a mi madre. Yo jamás le negaré nada de lo que ella me pida. Y vamos a la Virgen y ella que nos dice: hagan lo que mi Hijo les dice. En el Ave María nosotros rezamos al final una oración que es, me atrevo a decir, la más extraordinaria. Es prácticamente una prenda de segura salvación. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen no puede negarse a rogar por nosotros a Dios, ahora mismo, y sobre todo a la hora de nuestra muerte. Se conocen muchos casos de personas que se salvaron porque diariamente rezaban al menos una Ave María. Qué pesar y qué triste, qué grave sería que alguno escucha esto y dice: bueno, entonces con todo lo que tengo que hacer es una Ave María al día y listo, ya, no tengo que hacer más nada. Ay, tengan cuidado, ¿no? Porque es jugar con fuego. Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá.
Pero sí, el hecho es que esas palabras hacen eco a esto que Jesús dice. Si queréis gracias, milagros, venid a mi madre. Yo jamás le negaré nada de lo que ella me pida. Ahora, cuando decimos ruega por nosotros, pensemos qué es lo que la Virgen le pide a Dios por nosotros. Le pide nuestra conversión, le pide lo más importante, le pide lo que ella sabe que necesitamos realmente, no lo que tú crees, lo que ella como madre y madre de Dios, madre nuestra, sede de la sabiduría, con sabiduría infinita sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Esencialmente la conversión, la salvación, la santidad, el reino de Dios, como en el cielo así en la tierra. No puede pedir otra cosa. Y si cualquier cosa nosotros le pedimos y ella ve que no nos conviene, no nos lo va a dar jamás. Y muchas veces tratamos de convencer a la Virgen, a Dios, de que eso es lo mejor y no entendemos nada porque no nos hemos acoplado, no nos hemos unido a la voluntad de Dios. No sabemos la voluntad de Dios. No la conocemos. Además de esto, hija mía, habiendo asistido a este matrimonio, yo veía los siglos futuros, veía el reino de la divina voluntad sobre la tierra, veía a las familias e impetraba que fueran imágenes del amor de la Sacrosanta Trinidad. Eso es lo que debe ser un matrimonio católico. Una imagen del amor trinitario. Hacia allá debe la familia querer ir siempre. Cuando dejan de caminar hacia ese punto, es que empiezan los problemas y muchas otras cosas. Tantas veces como hoy por hoy, ese matrimonio desechable. Ya no me gusta y ya lo tiro a la basura. Porque es que ni siquiera empiezan por Dios. Veía el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Veía a las familias e impetraba que fueran imágenes del amor de la Sacrosanta Trinidad, para hacer que su reino entrara en pleno vigor, y con mis derechos de madre y reina, tomaba bajo mi cuidado su gobierno, y poseyendo su fuente, ponía a disposición de todas las criaturas todas las gracias, las ayudas y la santidad que se necesita para vivir en un reino tan santo. Y por eso repito constantemente, haced lo que dice mi hijo. Ese es el fin último y principal de la vida de la Virgen, de la vida de Jesús, toda la misma redención obrada por Jesús siempre es en vista del reino de Dios. Por eso Jesús es el primero que nos enseña a orar. Los apóstoles le dicen, enséñanos a orar, enséñanos a pedir, a orar, enséñanos qué debemos pedir. Quieren aprender a orar bien. Y les dice el Padre nuestro, venga tu reino,
que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo, que es hacia donde Él quiere y lleva todo. Volver al orden, a la finalidad, al puesto para el cual fuimos creados por Dios. Y para todo esto bastan estas palabras: haced lo que os dice mi Hijo. Hija mía, escúchame. Si quieres que todo esté en tu poder, bárbaro, ¿no? Si quieres que todo esté en tu poder, no busques otra cosa. Dame la alegría de poder hacer de ti una verdadera hija mía y de la divina voluntad. Yo entonces me tomaré el empeño de formar el matrimonio entre ti y el fiat divino, y como verdadera madre tuya, vincularé el matrimonio dándote como dote la vida misma de mi Hijo, y como don mi maternidad y todas mis virtudes. Al fin de cuentas, hacia donde siempre Dios nos lleva aquellas palabras de Jesús en el Evangelio: Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Eso es lo que el verdadero amor de Dios quiere con nosotros, que lleguemos al más alto grado de unión divina con Dios. No ignoremos la omnipotencia de Dios, la omnipotencia donada por Dios a la Virgen María. Y confiemos y creamos en lo que Jesús dice. Crezcamos, dejemos que Dios haga lo que Él quiere hacer, queramos lo que Él quiere. Que cada día más y más y más crezca, se apodere de nosotros la voluntad de Dios, hasta no tener otra voluntad que la santísima voluntad de Dios. El alma, oh Madre Celestial, cuánto te debo agradecer tu inmenso amor por mí. En todo lo que haces tienes siempre un pensamiento para mí, y me preparas, y me das tales gracias. Fíjense bien, en todo lo que haces, y me das tales gracias que junto conmigo cielos y tierra quedan extasiados, y todos decimos gracias, gracias. Ah, Madre Santa, imprime en mi corazón tus santas palabras, haz lo que te dice mi Hijo, para que generes en mí la vida de la divina voluntad, que tanto suspiro y quiero. Y tú sigila mi voluntad, para que esté siempre sometida a la divina. Propósito. En todas nuestras acciones abramos muy bien los oídos para escuchar a nuestra Madre Celestial, que nos dice: haced lo que os dice mi Hijo, para que todo lo que hagamos sea para darle cumplimiento a la divina voluntad. ¡Qué bello! Que sea este propósito, el propósito de toda nuestra vida. Que en todas nuestras acciones abramos muy bien los oídos para escuchar a nuestra Madre Celestial, que nos dice: haced lo que os dice mi Hijo, para que todo lo que hagamos sea para darle cumplimiento a la divina voluntad. Jaculatoria. Madre Santa, ven a mi alma y hazme el milagro de dejar que la divina voluntad tome posesión de mí. Madre Santa, ven a mi alma y hazme el milagro de dejar que la divina voluntad tome posesión de mí.
Con este último apéndice, el apéndice sexto, damos por terminado las meditaciones del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Démosle gracias a nuestra Madre Santísima habernos concedido poder hacerlo y escucharlo, y esta conclusión me parece bellísima, que toda nuestra vida sea un continuo escuchar a la Virgen que nos dice: haced lo que mi Hijo, lo que Jesús os dice. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, a Jesús, a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, a San José, esta gracia, pidámosela de todo corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.